Seguro que todos tenemos en la cabeza una idea muy concreta de cómo funciona el progreso. Creemos que la ciencia, pura, objetiva, descubre una verdad sobre el universo y de repente de esa verdad, casi como por arte de magia, nace una nueva tecnología que nos cambia la vida. Es una historia que suena genial, ¿verdad? Sencilla, directa, muy potente. Pero, ¿es de verdad así de simple? ¿Es un camino recto desde la pizarra del laboratorio hasta el móvil que llevamos en el bolsillo? Pues en este análisis vamos a meternos de lleno a desmontar un poco esa idea para explorar una realidad que es, la verdad, mucho más fascinante y compleja. Venga, vamos al lío. A ver, para empezar, vamos a poner sobre la mesa esa idea tradicional, lo que los expertos llaman la concepción heredada. Es básicamente la historia que nos han contado toda la vida sobre cómo funciona el motor del progreso. Y esta cita, la verdad, es que lo clava. La idea es esa. La tecnología no es más que una consecuencia directa de la ciencia. Un científico tiene una idea brillante y un ingeniero la coge y la convierte en un cacharro útil. La ciencia piensa, la tecnología ejecuta. La mente y la mano. Y si lo ponemos en un esquema, la cosa que va así de clara, un caminito recto. Primero, la ciencia descubre algo, luego la tecnología lo aplica y finalmente la sociedad recibe los beneficios. Todo muy limpio, muy ordenado y, como ya estamos empezando a sospechar, demasiado simple. Y es que la realidad, claro, es muchísimo más enrevesada. Hoy sabemos que esta relación no va en una sola dirección. No es una autopista de un solo carril, sino más bien una red de carreteras que se cruzan por todas partes. Para empezar a desenredar esto, hay un concepto que nos va a venir de perlas, la trama tecnocientífica. Y lo genial de esta idea es que, de repente, las fronteras se difuminan. Pensemos, por ejemplo, en los telescopios o los secuenciadores de ADN. La ciencia los necesita para avanzar, ¿verdad? Y al mismo tiempo, la tecnología se alimenta de ideas científicas. Pero ojo, todo esto pasa dentro de un contexto social que lo va moldeando absolutamente todo. Así que aquí está el quid de la cuestión. Olvídense de la cadena de montaje. Piensen más bien en un tejido, en un tapiz. Ahí, en ese tejido, se entrelazan las teorías, los aparatos del laboratorio, los intereses económicos, los valores de la sociedad. Todo está anudado, tirando cada uno para su lado en una especie de baile continuo. Y si seguimos el viaje de una idea desde que nace hasta que la tenemos en la mano como un producto, ahí es donde vemos que esa trama se vuelve increíblemente densa. No es un saltito, no, es un camino larguísimo lleno de etapas. De hecho, hay un manual, el manual de Frascati, que es como la Biblia para esto, y que nos divide el proceso en como mínimo 3 fases muy distintas. La investigación básica es, pura curiosidad. Investigar por saber, sin pensar en para qué va a servir. La aplicada ya es otra cosa, aquí ya hay un objetivo práctico en mente. Y el desarrollo experimental, pues es cuando ya intentamos fabricar algo, un prototipo, un nuevo proceso. Aquí ya no parece tan directo. Y esto es solo la punta del iceberg de lo complejo que es todo. Tanto es así que se han tenido que inventar métricas para medir cada paso. Seguro que han oído hablar de los TRL, los niveles de madurez tecnológica, pues eso mide cómo de hecha está la tecnología. Pero es que hay mucho más. Hay que ver si el cliente está preparado para esto, si el modelo de negocio se sostiene, si tenemos las patentes bien atadas y hasta si el equipo que lo desarrolla sabe lo que hace. Una locura. Pero esperen, que la cosa se complica todavía más. Hay un problema que va directo a la base, a los cimientos de ese modelo tan bonito y lineal, y ataca nada menos que a la propia base del castillo, al mismísimo conocimiento científico. Esta pregunta lleva rondando en la comunidad científica décadas y ha generado un debate tremendo. Se le llama la crisis de replicación. ¿Y qué es eso? Pues dicho de forma sencilla, que un montón de estudios científicos que se publican, luego otros científicos intentan repetirlos y, oye, que no les sale lo mismo, o directamente no pueden. El bombazo lo soltó John Ioannidis en 2005 con un artículo que tenía un título que era para echarse a temblar. ¿Por qué la mayoría de los hallazgos de investigación publicados son falsos? Básicamente, su análisis venía a decir que, por cómo funciona todo el sistema de publicar ciencia, con sus sesgos y sus presiones, es muy probable que una buena parte de lo que leemos pues no sea del todo correcto. Tela. Y ojo, que esto no es solo una teoría loca. Se hizo un proyecto gigantesco para intentar replicar 100 estudios de psicología súper importantes. ¿El resultado? Pues que en menos de la mitad de los casos consiguieron los mismos resultados. Menos de la mitad. A ver, esto no quiere decir que la ciencia sea un timo, ni mucho menos, pero sí nos enseña que es un proceso muy humano, lleno de errores, y que desde luego no es esa línea recta y perfecta que nos habían pintado. Y todo esto nos lleva al juez final, al que tiene la última palabra en todo este lío, la sociedad. Porque al final del día da igual lo brillante que sea una idea en un papel o lo bien que funcione un cacharro en el laboratorio. Su destino se decide ahí fuera,
en la calle. Y esta es la clave de todo. La mejor tecnología, entre comillas, no siempre es la que gana. La que triunfa es la que consigue encajar en una red súper compleja de intereses, de valores, de luchas de poder entre un montón de grupos sociales. La tecnología, en el fondo, es política, pura y dura. Y para que esto se entienda bien, vamos a usar un ejemplo que no puede ser más cotidiano, la bicicleta. Hoy la vemos y nos parece lo más normal del mundo, pero cuando apareció a finales del siglo XIX, su diseño era literalmente un campo de batalla. Resulta que cada grupo social tenía una idea completamente distinta de lo que debía ser una buena bicicleta. Por un lado, los deportistas, que eran sobre todo hombres jóvenes, pues querían velocidad, velocidad a tope. Y les daba igual que las ruedas fueran macizas y vibrara todo, era parte de la gracia. Pero luego estaban las mujeres, que empezaban a usarla como un símbolo de libertad. Y para ellas, claro, la seguridad y la comodidad eran lo primero. Por eso cuando apareció la cámara de aire, que reducía las vibraciones, fue una revolución. Curiosamente, a los ingenieros de la época, la cámara de aire les parecía una chapuza, una monstruosidad poco elegante. Y luego estaban los anticiclistas, que veían la bici como un peligro público. Así que la bicicleta que tenemos hoy, con sus dos ruedas iguales, el cuadro de diamante y sus cámaras de aire, no es el resultado de una evolución hacia la perfección técnica. No es la única bici posible. Es simplemente la versión que ganó esa negociación social. Es en toda regla una construcción social. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues que hemos pasado de pensar en una línea recta a ver una red súper compleja. De creer en una verdad que se descubre a entender que todo es una negociación constante. Esta es la idea fundamental con la que me gustaría que nos quedáramos. La próxima vez que aparezca una tecnología nueva, no nos quedemos solo en la pregunta de ¿para qué sirve? Vayamos más allá. ¿A quién beneficia esto? ¿Qué valores está promoviendo? ¿Qué historias sobre nosotros mismos nos está contando este nuevo invento? Así que, lejos de ser algo automático, algo que tiene que pasar, el desarrollo tecnológico es más bien un diálogo abierto. Es como una conversación a tres. La ciencia propone cosas, la tecnología las construye y la sociedad decide qué hacer con ellas. Y es un ciclo que se repite una y otra vez. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es para mí la más importante de todas. Si el futuro tecnológico no es un destino escrito en piedra, si es algo que construimos con nuestras decisiones, con nuestros intereses, entonces significa que todos tenemos algo que decir. La pregunta clave entonces no es ¿qué nos traerá el futuro?, sino ¿qué futuro queremos construir entre todos?